Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Siempre pensé que vivir solo me permitiría disfrutar de la tranquilidad. Mi casa siempre había sido mi refugio, el lugar donde podía desconectar del mundo. Aquel viernes por la noche, mis amigos se habían ido de viaje y yo me quedé en casa. No me importaba, prefería la calma. El aire estaba pesado, típico de una noche cálida de verano. Puse música baja, la luz suave de la lámpara iluminaba de manera tenue la sala de estar, y me acomodé en el sofá. El sonido de la televisión de fondo era lo único que rompía el silencio. Pero a medida que la noche avanzaba, ese silencio comenzó a sentirse extraño, incómodo. La casa parecía estar vacía, lo cual no era raro, pero de alguna manera esa noche era diferente. Me levanté para ir a la cocina a por algo de beber. Las luces de la nevera iluminaban la oscuridad de la cocina, y el sonido del compresor parecía más fuerte de lo habitual. Cuando cerré la puerta del refrigerador, un leve crujido me llamó la atención. Pensé que era el suelo, pero el crujido se repitió. Lo ignoré, pero mi mente empezó a hacer conexiones innecesarias. Pensé en las películas de terror que siempre veía, como esas pequeñas cosas siempre anunciaban algo malo. Dejé la bebida sobre la mesa y volví a la sala, donde el sonido de la televisión parecía haber aumentado de volumen. Pero no era la televisión. Era algo más. Algo que no podía identificar. El crujido, ahora más fuerte, provenía del pasillo. ¿Quién podría estar en mi casa? No había nadie, lo sabía. No tenía mascotas, mis amigos no habían vuelto. No había nadie a quien llamar. Intenté pensar racionalmente. Tal vez era el sonido de la casa asentándose, ¿no? El crujido de la madera, las cañerías. Pero había algo en la forma en que se repetía que no me dejaba tranquilo. Me levanté del sofá y caminé hacia el pasillo. Cada paso parecía más pesado que el anterior. El aire estaba denso, como si la casa estuviera reteniendo algo, como si hubiera algo o alguien observándome desde las sombras. La luz del pasillo estaba apagada, así que encendí la lámpara. El pasillo se estiraba frente a mí, con las puertas cerradas de las habitaciones a ambos lados. Un sonido más, un crujido más fuerte, provenía de la habitación de la derecha, donde almacenaba algunas cosas viejas. Me acerqué lentamente, el sonido cada vez más fuerte. La puerta estaba entreabierta. Algo no estaba bien. Un frío recorrió mi espalda. Miré la puerta, observando cómo se movía ligeramente como si algo o alguien estuviera empujando contra ella. Mi primer impulso fue cerrar la puerta y salir corriendo. Pero no lo hice. No podía. Mis pies permanecían pegados al suelo mientras el miedo crecía dentro de mí. La puerta se movió un poco más. Podía ver la rendija de la oscuridad dentro de la habitación. Algo estaba allí. De repente, la puerta se cerró con un golpe seco. Un sonido tan fuerte que casi me hizo caer hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza. La luz comenzó a parpadear. Miré alrededor, buscando algo con lo que defenderme, pero no había nada. Lo único que podía hacer era respirar profundamente. Las sombras del pasillo parecían moverse a mi alrededor, y la sensación de estar observado se intensificó. Giré hacia la sala, mis pasos rápidos y erráticos. Llegué hasta el sofá y me senté, sintiendo como el sudor empapaba mi frente. Miré el reloj. Apenas había pasado media hora desde que comencé a sentirme incómodo. Pero el tiempo parecía haberse estirado, y la casa parecía cada vez más extraña. Un ruido más. Un sonido proveniente del piso superior, de mi habitación. Esta vez no era un crujido. Era algo arrastrándose, algo arrastrando algo por el suelo. La sensación de claustrofobia me invadió. Sentí como las paredes parecían acercarse, como el aire se volvía más denso, más espeso. Me levanté, pero mis piernas temblaban. No quería subir las escaleras. Sin embargo, algo me empujó a hacerlo, esa sensación inexplicable de que debía comprobar qué estaba pasando. Subí, mis pasos ligeros y vacilantes. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, todo estaba en silencio. No se escuchaba nada. Ni siquiera el sonido de mi respiración. Todo se había detenido. Mi habitación estaba justo al final del pasillo. La puerta estaba cerrada, pero sentía que algo no estaba bien. La luz de la lámpara titilaba en la esquina del pasillo,
creando sombras inquietantes. Apreté el pomo de la puerta. Estaba fría. No estaba seguro de por qué, pero en ese momento algo me dijo que no abriera. Algo estaba mal. Podía sentirlo. Pero no podía dejar de pensar que debía saber qué era. Mi mano giró el pomo, y la puerta se abrió lentamente. Un chirrido grave acompañó el movimiento. La habitación estaba oscura. No había nada allí. Solo mi cama, la mesa y las sombras al acecho. ¿Qué estaba pasando? Al principio, creí que todo estaba bien. No había nada fuera de lugar. Pero una sensación incómoda empezó a recorrer mi cuerpo. Algo no estaba bien. Los objetos en la habitación estaban donde siempre. La lámpara, la mesa, la silla, mi cama. Pero el aire estaba diferente. Había algo sutil, una energía en el ambiente que me hacía sentir observado. Dando pequeños pasos, entré más en la habitación. El suelo crujía bajo mis pies, resonando con cada movimiento. Me acerqué a la ventana para revisar si estaba cerrada. La cortina se movía suavemente, movida por una brisa que no podía sentir. Observé el exterior, buscando cualquier cosa que pudiera explicarlo. La calle estaba vacía, la luz de la farola iluminaba solo una pequeña porción de la acera. No había nada extraño, pero algo en mi interior no me dejaba tranquilo. De repente, escuché un susurro, débil, casi imperceptible, que venía desde la esquina más alejada de la habitación. Miré hacia allí, pero no había nada. Solo la sombra alargada de la silla. Mi corazón latió más rápido. No podía ser mi imaginación. Había algo en la esquina. Algo que no podía ver bien, pero lo sentía. Un ser o una presencia que se había quedado allí, esperando. Las sombras parecían moverse a su alrededor, creando formas distorsionadas que no encajaban en los contornos de la habitación. De repente, las luces de la lámpara parpadearon, iluminando por breves segundos la habitación en su totalidad. Fue cuando lo vi. En esa fracción de segundo, entre los parpadeos de la luz, pude distinguir una figura alargada en la esquina. No era humana, pero parecía tener una forma que intentaba imitar la de una persona. Una sombra que se movía, como si se deslizara lentamente hacia mí. No podía moverme. Mis piernas estaban pegadas al suelo, como si algo las hubiera anclado allí. Solo podía mirarla, no podía dejar de mirar esa forma borrosa que, aunque carecía de detalles claros, me parecía familiar de alguna manera. Quizás por lo oscura que era, mi mente llenaba los vacíos con sus propios miedos. Pero no podía apartar la mirada. Un crujido rompió el silencio, como si la figura hubiera dado un paso hacia mí. Sin pensarlo más, reaccioné. Corrí hacia la puerta con todas mis fuerzas, pero cuando traté de abrirla, algo me lo impidió. La puerta estaba atorada. Traté de empujarla con todas mis fuerzas, pero no cedía. Un sentimiento de desesperación me invadió. Tenía que salir de allí. Miré hacia atrás. La figura había dado un paso más hacia el centro de la habitación. El sonido de algo arrastrándose sobre el suelo llenó la habitación. La sombra parecía acercarse, deslizándose por el suelo, moviéndose con lentitud pero con una claridad inconfundible. Entonces, un sonido diferente, un susurro bajo, casi inaudible, llegó a mis oídos: «No te vayas». La frase me heló la sangre. ¿Era real? ¿Era parte de mi mente? Mi cuerpo, por fin, reaccionó. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, desesperado. Con un ruido sordo, la puerta cedió y se abrió. No miré atrás. Corrí por el pasillo, sin pensar en lo que dejaba atrás. Bajé las escaleras a toda prisa, mi respiración entrecortada. No había forma de quedarme allí, en esa casa, con esa cosa en el piso superior. Pero algo me decía que no debía irme, que debía quedarme y enfrentarla. Cuando llegué al vestíbulo, noté que todo estaba demasiado silencioso. Los ruidos de la casa, los crujidos, los murmullos, se habían detenido. Era como si la casa misma hubiera dejado de respirar. Estaba en medio de una calma inquietante. No había ni un solo ruido. Mis pasos resonaban en el suelo como un eco lejano. De pronto, sentí la necesidad de mirar hacia la escalera. No sé por qué, pero no pude evitarlo. Lo hice. Y allí estaba, al pie de las escaleras, en el umbral de la sala. La sombra. No era una figura humana completa, pero sí algo que se deslizaba y se estiraba hacia el suelo, como una mancha oscura, como si estuviera absorbiendo la luz misma. La veía, pero no la veía con claridad. La luz no la tocaba. Solo la percibía en la esquina de mi visión. Un parpadeo más,
y la figura había desaparecido. Apreté los dientes y volví a caminar. La calma era insoportable. Quería gritar, quería que alguien viniera a ayudarme, pero no podía. No podía moverme. Las sombras en las paredes parecían alargarse, como si todo a mi alrededor fuera un laberinto sin salida. La sensación de que no estaba solo se hizo más fuerte. De repente, el teléfono sonó. El sonido del teléfono resonó como un eco en la casa vacía. En ese momento, todo se detuvo. Mi mente, ya llena de imágenes oscuras, intentaba comprender lo que acababa de escuchar. El timbre del teléfono era el único sonido en un mar de silencio absoluto. No podía entender por qué sonaba. Nadie me llamaba a esas horas, nadie tenía motivo para hacerlo. Me quedé inmóvil, mirando el teléfono fijo en la mesa del comedor. Era el único objeto que parecía estar fuera de lugar en todo ese ambiente de miedo. Cada timbre era como una punzada en mi pecho. Quería contestarlo, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera, que no debía acercarme a ese maldito aparato. Mi mano se movió sola, sin pensarlo. A medida que me acercaba al teléfono, una presión extraña crecía en mi pecho. Algo no estaba bien, lo sentía. Pero, ¿por qué entonces lo tomé? ¿Por qué mi mano parecía moverse sin control? Cuando lo levanté, todo quedó en silencio. No había voz al otro lado, solo un murmullo bajo, un sonido incomprensible, como si alguien estuviera respirando pesadamente cerca del micrófono. Un susurro muy débil que no pude entender. No entendí si era un mensaje o si había alguien al otro lado. Mi respiración se aceleró. ¿Era esto una broma? ¿Algún amigo intentando asustarme? ¿Hola?, pregunté, pero mi voz sonaba más débil de lo que hubiera querido. No hubo respuesta. El murmullo continuó, pero esta vez se volvió más claro. Podía distinguir palabras, aunque distorsionadas. Te estoy viendo, eso fue todo. Las palabras se arrastraron, como si una fuerza sobrenatural las estuviera forzando a salir. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía oír más. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Por qué me decía eso? De repente, el teléfono hizo un ruido sordo y la línea se cortó. Un zumbido eléctrico llenó el aire, y luego todo quedó en silencio nuevamente. Mi mano todavía sujetaba el teléfono, pero ya no tenía fuerzas para colgarlo. Algo había cambiado. Mi mente era un torbellino de preguntas, pero no encontraba respuestas. Miré alrededor. No podía volver a la calma de antes. El miedo se transformó en paranoia. Empecé a pensar en lo peor. La figura en la casa, los crujidos, los susurros. ¿Había alguien allí? ¿Un intruso? ¿Un mensaje de advertencia? Solté el teléfono, con las manos temblorosas, y miré hacia la escalera nuevamente. ¿Sería esa la clave para entender lo que estaba pasando? Algo me decía que debía regresar allí. Algo me empujaba a desentrañar lo que se ocultaba en lo más profundo de esa casa. Con miedo, pero también con una necesidad incontrolable de entender, subí nuevamente. Cada paso en las escaleras era una tortura. El miedo se apoderaba de mi cuerpo, pero mis pies seguían subiendo, como si fueran impulsados por una fuerza externa. Llegué al final del pasillo. La puerta de mi habitación estaba cerrada, pero sabía lo que encontraría allí. No me atreví a entrar, pero algo me decía que tenía que hacerlo. Miré hacia la puerta de la habitación de al lado. Estaba ligeramente abierta. El aire de la casa parecía volverse más denso a cada paso. Estaba atrapado en una espiral de sensaciones que no podía entender. Cuando me acerqué a la puerta de la habitación, vi que algo se movía en el interior. No podía verlo claramente, pero pude distinguir una sombra al otro lado. El sonido arrastrándose, ese mismo arrastre que había escuchado antes, se repitió. Algo o alguien estaba en el interior, y no era humano. Mi respiración se aceleró aún más. Ya no podía detenerme. Empujé la puerta con fuerza, casi sin pensarlo. La habitación estaba oscura, pero pude ver lo suficiente. Allí, en el centro, había una figura, desdibujada, apenas visible, pero inconfundible. Algo no era natural en ella. Se deslizaba sobre el suelo, casi como una serpiente, dejando un rastro oscuro tras de sí. La figura se giró lentamente hacia mí. Sus ojos no tenían forma, pero pude sentir su mirada. Me observaba, como si estuviera esperando que me acercara, que me quedara allí. Era como una invitación a algo que no comprendía, pero que, al mismo tiempo, sabía que no debía aceptar. No sabía qué hacer. Mi mente gritaba que debía salir corriendo,
que debía huir de esa casa, de esa presencia, pero no podía. Algo dentro de mí seguía empujándome hacia adelante, hacia la figura que me observaba desde las sombras. La figura comenzó a moverse hacia mí, lenta y arrastrada, como si el suelo se le pegara. No podía apartar la mirada, aunque lo intentaba. Mi cuerpo estaba congelado, mis músculos tensos, como si el miedo hubiera paralizado cada fibra de mi ser. Solo podía escuchar el sonido del arrastre, y luego, un susurro bajo que provenía de la figura. «Quédate». La voz, rasposa y distorsionada, me heló hasta los huesos. El aire se volvió pesado. No podía respirar bien, como si una presión invisible estuviera aplastando mi pecho. Cada inhalación era más difícil, como si el aire se hubiera vuelto denso y espeso. Los ojos de la figura seguían fijos en los míos, una presencia que no podía entender, pero que sentía que me estaba absorbiendo poco a poco. La luz parpadeaba de nuevo, arrojando sombras más largas y retorcidas en las paredes. Cada destello iluminaba una parte de la figura que se deslizaba hacia mí, pero nunca la mostraba por completo. El susurro se repitió: «Quédate. No huyas». Fue tan bajo y arrastrado que era como si una corriente subterránea de oscuridad estuviera susurrando esas palabras en mi mente, instándome a no irme, a no abandonar lo que fuera que se ocultaba allí. Algo en mi interior comenzó a debatirse. Mi mente gritaba que debía irme, pero algo, una parte de mí que no comprendía, me mantenía allí. ¿Era miedo? ¿Curiosidad? No lo sabía, pero la sensación de estar atrapado, de no poder moverme, era más fuerte que cualquier otra cosa. La figura seguía arrastrándose hacia mí, y aunque mi cerebro me pedía que retrocediera, mis pies no se movían. Estaba en un trance, una especie de hipnosis inducida por el terror. Finalmente, logré apartar la mirada, y mi cuerpo reaccionó por fin. Salté hacia atrás, rompiendo el hechizo de quietud que me había mantenido paralizado. Mi corazón latía a 1000 por hora, y la necesidad de salir de allí era abrumadora. Pero, cuando miré hacia la puerta por la que había entrado, algo me detuvo. La puerta se cerró de golpe, con un ruido sordo que resonó por toda la casa. No había forma de escapar. Miré alrededor, buscando alguna salida, alguna forma de huir, pero todo parecía cerrarse a mi alrededor. La casa ya no era la misma. Las paredes parecían acercarse, como si la casa misma estuviera viva, como si todo fuera parte de un juego macabro. La figura que había estado arrastrándose ahora estaba justo frente a mí, y aunque aún era una sombra difusa, podía sentir su presencia de una manera tangible, como una presión en el aire. De repente, escuché una risa baja, una risa que venía de todas partes, como si se originara en las paredes, en el suelo, en el aire mismo. No podía identificar de dónde provenía, pero sentí su peso sobre mí. No estaba solo, lo sabía. La casa me estaba rodeando, la figura me estaba rodeando, y algo más, algo peor, se estaba acercando. El miedo se convirtió en desesperación. Luché por abrir la puerta, pero las paredes seguían apretándose, como si estuvieran absorbiendo toda mi energía, mi esperanza, todo lo que quedaba de mí. La risa se volvió más fuerte, más cercana, hasta que casi la podía sentir en mi piel. «Te estoy viendo». La voz rasposa susurró de nuevo. Esta vez, la frase estaba acompañada de un sonido extraño, como si algo estuviera rasgando el aire, algo afilado, algo que quería atravesarme. No podía gritar, no podía correr. La puerta estaba sellada, el pasillo estaba vacío, y la figura estaba ante mí, implacable. Mis pensamientos eran un caos, mis emociones una tormenta descontrolada. Solo quedaba una opción, enfrentar lo que me había estado esperando todo este tiempo. Y entonces, una idea surgió en mi mente. Quizás no debía huir. Quizás debía quedarme y mirar a los ojos de lo que me acechaba. Quizás, solo así, podría comprender qué era lo que me había llevado hasta aquí, hasta este lugar oscuro y vacío, donde las sombras parecían tener vida propia. Di un paso hacia la figura, mis piernas temblaban, pero mi mente estaba decidida. La sombra se detuvo. La risa cesó de golpe. Todo quedó en silencio. Era como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Esperando. En ese instante, la figura desapareció. No se desvaneció, no se desintegró. Simplemente dejó de estar allí. El pasillo estaba vacío, mi habitación estaba vacía, y la casa volvió a ser lo que era antes, aunque de alguna manera sabía que nunca sería lo mismo. No entendía qué había sucedido, qué había visto, pero algo me decía que lo que sea que hubiera estado allí no era de este mundo. El teléfono sonó de nuevo, pero esta vez, no lo respondí.
Era una noche tranquila, o al menos eso pensaba. Me encontraba solo en casa, disfrutando de una de esas raras noches en las que no tenía nada que hacer. Los últimos días habían sido una maraña de compromisos, trabajo y estrés, pero aquella noche todo parecía estar en su lugar. La casa estaba en completo silencio. Decidí aprovechar el tiempo para relajarme un poco. No tenía ganas de salir ni de hacer mucho. Solo quería estar en paz. Me acomodé en el sofá con una manta y puse una película que ya había visto 1000 veces. No era nada especial, solo algo para acompañar el vacío de la casa. El aire de la habitación era fresco, y la luz de la lámpara sobre la mesa iluminaba débilmente el ambiente, creando una sensación de calma. La película pasó de largo, y mi mente empezó a divagar. Pensé en todo lo que había hecho en las últimas semanas, en lo que me esperaba mañana. Pensé en las tareas que había dejado pendientes, en las personas que había dejado de ver. La casa estaba tan tranquila que me permitió desconectar de todo eso por un rato. Sin embargo, algo comenzó a inquietarme. Un ligero crujido, casi imperceptible, me sacó de mis pensamientos. Miré alrededor, pero no había nada fuera de lo común. El sonido venía del pasillo, como si algo o alguien se estuviera moviendo suavemente sobre el suelo. Pero no podía ser. Estaba solo. Volví a mirar la película, aunque ahora me costaba concentrarme. El sonido persistía, como si estuviera siendo acompañado por otros ruidos, más leves, como el goteo de agua o algo similar. No podía asegurarlo, pero empecé a pensar que podría haber dejado alguna ventana abierta o algo que provocara esos ruidos. Me levanté, con la esperanza de encontrar una explicación lógica. Caminé por el pasillo con cautela, mis pasos sonando más fuertes de lo que deberían, rompiendo el silencio que antes me parecía tan cómodo. Al pasar por la cocina, vi que el grifo de la pila goteaba lentamente. El sonido de las gotas cayendo me relajó momentáneamente. Era solo eso. Probablemente el ruido que había estado escuchando. Fui hacia el grifo y lo cerré con firmeza. El sonido cesó. Me quedé allí por unos segundos, escuchando el silencio, pero algo seguía sin estar bien. La sensación de estar observado, de no estar tan solo como creía, se coló lentamente en mis pensamientos. Mi instinto me decía que había algo extraño, pero no podía identificarlo. Volví al salón y me acomodé nuevamente en el sofá, aunque ahora no tenía tantas ganas de ver la película. Miré alrededor. El sonido de la casa era lo único que podía oír. El crujido de la madera, el goteo del grifo, y ese susurro bajo que parecía provenir de algún rincón lejano. ¿Qué era eso? El teléfono sonó, y me sobresaltó tanto que casi dejé caer el mando de la televisión. Miré el teléfono, que estaba sobre la mesa. No esperaba ninguna llamada. ¿Quién podría estar llamando a estas horas? Me acerqué y miré el identificador de llamadas. Ningún número. Solo una línea vacía. Eso me desconcertó. Nadie me llama a esas horas, mucho menos sin dejar un número. Contuve la respiración por un momento, observando la pantalla. Dejé que sonara durante unos segundos más, pero cuando el timbre terminó, decidí no contestar. No tenía sentido. Estaba solo. O eso pensaba. Me levanté y fui hacia la ventana, deseando que algo rompiera la tensión en el aire. Miré hacia afuera. La calle estaba vacía. Las luces de la farola titilaban suavemente, pero no había nada fuera de lo normal. Sin embargo, esa sensación extraña no desaparecía. Algo no estaba bien. Decidí ir a la cocina, ya que sentía que necesitaba algo de agua. Cuando entré, me di cuenta de que el ambiente estaba más frío de lo que recordaba. La temperatura había bajado sin que lo notara. Cerré la ventana y me dirigí hacia el grifo para llenar un vaso, pero el sonido de la puerta trasera llamó mi atención. Estaba cerrada, lo había comprobado antes, pero ahora sonaba como si alguien hubiera intentado abrirla. El sonido de la cerradura moviéndose me heló la sangre. No pude moverme. Mis pies permanecieron pegados al suelo mientras el sonido de la puerta trasera persistía. No podía ser. La puerta estaba cerrada, lo sabía. Miré hacia la entrada, donde la luz del pasillo se reflejaba débilmente. No había nadie. La casa parecía vacía. El sonido de la puerta se detuvo, y el silencio regresó, pero con él, la sensación de incomodidad creció. Pensé que podría estar imaginándomelo. Quizás el viento había movido algo, o algún ruido proveniente del exterior me había confundido. Pero no estaba seguro. Decidí comprobarlo. Caminé lentamente hacia la puerta trasera, mis pasos resonando de manera extraña en la quietud de la casa.
Me acerqué al pomo, lo giré, para mi sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Estaba abierta. Un ligero resquicio me permitió ver la oscuridad del jardín trasero. Sentí como el frío se apoderaba de la casa, entrando por el umbral de la puerta. Lo primero que pensé fue en cerrar la puerta rápidamente, pero algo me detuvo. Miré alrededor del jardín desde la entrada. No vi nada, pero algo me decía que no debía ignorarlo. Mi corazón latía con fuerza mientras el aire frío me envolvía, helándome hasta los huesos. No podía salir al jardín a investigar, pero la puerta abierta era una invitación a algo. La puerta se cerró de golpe. El ruido de la puerta cerrándose me sacudió. No fue el viento. Algo la cerró. Mi respiración se aceleró. Un nudo se formó en mi estómago. Miré hacia la cerradura, que ahora parecía estar más ajustada de lo normal. El miedo se apoderó de mí, una sensación de incomodidad tan profunda que me hizo temer moverme. El jardín estaba en silencio. Nada se movía fuera. Sin embargo, no pude evitar la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Me volví hacia la sala, pero el pasillo parecía más largo de lo que recordaba, como si se hubiera estirado en esos pocos segundos. El reloj de la pared sonaba de manera monótona, cada tic-tac parecía más fuerte. La calma previa había desaparecido, y ahora el silencio era opresivo. Decidí que debía cerrar la puerta completamente. Me dirigí hacia la entrada con paso firme, intentando deshacerme de la sensación de que algo me acechaba. Cada paso que daba, el peso del miedo aumentaba. Al llegar a la puerta, intenté empujarla con más fuerza, pero algo dentro de mí me lo impedía. No quería ver lo que había al otro lado. ¿Quién o qué estaba allí? Mis manos temblaban mientras trataba de asegurar la puerta. Cuando finalmente lo logré, me quedé allí un momento, apoyado contra la madera. Respiré profundamente, intentando calmar el ritmo acelerado de mi corazón. Pero algo no se sentía bien. Miré a mi alrededor, mi mirada se detuvo en la ventana del salón, que siempre estaba cerrada con una cortina gruesa. Pero ahora, la cortina se movía. Como si alguien la hubiera tocado desde dentro. Pero no podía ser. Yo estaba solo. Un sudor frío recorrió mi espalda. Sin pensarlo, caminé hacia la ventana, sintiendo como la tensión me consumía cada vez más. Me acerqué con cautela, evitando hacer ruido. Cuando miré a través de la rendija, me encontré con una nada absoluta. Oscuridad. No veía nada fuera de lo común. La casa, la calle, el parque frente a la ventana, todo parecía estar donde siempre había estado. Pero el sentimiento de ser observado seguía allí, como una presión en el aire. Volví al centro de la sala, sin atreverme a mirar atrás. Ya no podía concentrarme en la película. El silencio era tan pesado que mis propios pensamientos me resultaban distantes, como si la casa los estuviera absorbiendo. Decidí que lo mejor sería dormir, cerrar los ojos, e ignorar todo lo que había sentido. Ya no quería pensar más en eso. Tal vez al día siguiente todo parecería una mala pesadilla. Pero esa pesadilla estaba aquí y ahora. Me dirigí hacia mi habitación, apagando las luces a medida que avanzaba por el pasillo. Cada vez que daba un paso, el suelo crujía, rompiendo el silencio que me rodeaba. No estaba acostumbrado a sentirme tan vulnerable en mi propia casa. Al entrar en mi habitación, me despojé de la ropa y me metí en la cama, tapándome hasta el cuello, tratando de que el calor de las sábanas me diera algo de consuelo. El silencio parecía multiplicarse en la oscuridad. Los segundos se estiraban, y cada sonido de la casa me sobresaltaba. A pesar de estar tapado, sentía el frío de la habitación como si no estuviera completamente cerrado. Los ruidos del exterior me parecían más nítidos que nunca, las ramas de los árboles chocando suavemente con las ventanas, el viento, incluso el crujir de las paredes. Fue entonces cuando lo escuché. Un leve golpe en la ventana. Algo que no podía ignorar. Me levanté de un salto. Mi mente trataba de buscar una explicación lógica, un animal, una rama movida por el viento. Pero en el fondo sabía que no era eso. Sabía que había algo más allá de esa ventana. Y lo peor de todo, sabía que no debía acercarme. A pesar del terror, me encontré caminando hacia allí, incapaz de controlar mis pasos. El golpe volvió a sonar, más fuerte esta vez. Golpes consecutivos. Como si alguien estuviera golpeando la ventana con los nudillos, pidiendo permiso para entrar. Miré a través de la cortina, pero no podía ver nada. La oscuridad del jardín lo cubría todo. ¿Quién podría estar allí a esta hora? Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando explicaciones. Pero no había ninguna.
Ningún pensamiento racional podía calmar el miedo que sentía. Decidí encender la luz de la habitación, esperando que de alguna manera eso disipara el mal presagio que sentía. Pero al hacerlo, algo extraño ocurrió. Las luces comenzaron a parpadear, luego se apagaron por completo. El golpe en la ventana cesó. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. En la oscuridad total, no podía ver nada. Solo el sonido de mi respiración acelerada y el latido de mi corazón. Sentí un impulso irracional de abrir la ventana, de mirar más allá, de ver qué había causado esos golpes. Pero al acercarme, algo hizo que me detuviera. No era una figura, no era un ruido, era una sensación. Como si algo invisible me estuviera observando desde la oscuridad, esperando que me acercara para hacer algo. No lo entendía, pero la presión en mi pecho me decía que no debía hacerlo. Volví a la cama, tratando de calmarme. Al final, me tapé los oídos, esperando que todo desapareciera. Pero la sensación no se iba. No podía moverme, no podía dormir. La casa estaba demasiado silenciosa. Demasiado pesada. Y entonces lo escuché nuevamente, esta vez mucho más cerca. Un susurro. Bajo, casi inaudible. Pero me alcanzó. No estás solo. Desperté sudando. Había soñado algo, pero no podía recordarlo. La oscuridad de la habitación me envolvía, y el ambiente frío no había desaparecido. Me levanté rápidamente, con el corazón todavía acelerado por lo que había experimentado. Miré alrededor, como si esperara encontrar algo extraño, pero todo estaba como siempre. El reloj en la mesita de noche marcaba las 3 de la mañana. Un horario común para estar despierto, pero yo no estaba en mis cabales. Me sentía tan cansado, pero el miedo seguía acechándome, tan palpable como la atmósfera de la casa. Sin pensarlo más, decidí salir al pasillo para despejar mi mente. Al caminar, el sonido de mis pasos parecía mucho más alto que de costumbre. Los ruidos del hogar eran los mismos, pero ahora se sentían diferentes. Como si el aire hubiera cambiado, como si todo lo que conocía fuera ahora ajeno. Al bajar las escaleras, todo parecía en su lugar, pero el peso de la casa seguía sobre mí. Cuando llegué al salón, la sensación de estar siendo observado aumentó. De repente, escuché el teléfono sonar nuevamente. Era la misma llamada, sin un número. Esta vez, me decidí a contestar. El sonido del teléfono me estremeció, más por lo que representaba que por el mismo ruido. Mi mente estaba llena de pensamientos oscuros, pero no pude evitar responder. Tomé el teléfono con las manos temblorosas, esperando que el sonido familiar de la línea muerta me diera alguna pista, alguna razón lógica para lo que estaba ocurriendo. «Hola», dije con voz temblorosa. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y un sudor frío recorría mi frente. El silencio de la línea era inquietante, hasta que escuché el susurro de nuevo. Esa voz suave y profunda que me había acompañado en mis pesadillas. «No estás solo». La llamada se cortó de inmediato, y lo único que quedó fue el zumbido del teléfono en mis manos. Mis ojos recorrieron la habitación a su alrededor, buscando algo que me diera respuesta. Pero todo estaba igual que antes: el sofá, la mesa, las sillas. No había nada inusual, solo el constante eco de la línea vacía. Mi mente estaba empezando a perder el control. No sabía qué hacer. ¿Quién podría estar jugando conmigo de esta manera? O peor aún, ¿quién podría estar invadiendo mi espacio, mi hogar? Decidí que debía salir. Salir de esa casa y respirar aire fresco. Necesitaba dejar atrás la tensión que se había acumulado durante toda la noche. No me importaba si tenía que caminar bajo la lluvia. Algo me decía que salir era la única forma de poner fin a todo esto. Me puse una chaqueta rápidamente y me dirigí hacia la puerta de salida. Mientras caminaba hacia el vestíbulo, el silencio de la casa se hacía más pesado. Cada paso que daba resonaba con fuerza, cada sonido de la casa parecía amplificarse. La puerta principal se encontraba justo frente a mí, pero cuando llegué allí, una sombra se deslizó en mi campo de visión. Me detuve en seco. Era una sombra pequeña, apenas perceptible, que pasaba de la esquina de la sala hacia el pasillo. No podía distinguirla claramente, pero el movimiento era inconfundible. Algo o alguien se movía por la casa. No podía ser una imaginación mía, no a esa hora de la noche. La sensación de que alguien me observaba se intensificó de inmediato. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta de entrada, abriéndola de golpe. El aire frío de la madrugada me golpeó en la cara, pero no me detuve. Corrí por la acera, sin saber a dónde ir, solo para alejarme de esa casa.
La oscuridad me rodeaba, pero el sonido de mis pasos acelerados era lo único que podía oír. Al cabo de unos minutos, me detuve, exhausto. Miré hacia atrás, esperando ver la casa. Pero no había nada. Ninguna sombra, ningún movimiento. Todo estaba en silencio. Sin embargo, sentía la pesadez de la casa aún en mi pecho, como si me siguiera. Decidí volver a entrar, aunque una parte de mí no quería hacerlo. Algo en mi interior me decía que había dejado algo atrás, algo importante, que debía enfrentar. Cuando entré nuevamente a la casa, el ambiente seguía tenso, pero todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Al regresar al salón, algo me llamó la atención. El teléfono estaba en la mesa, pero la pantalla mostraba un mensaje: te lo dije. No estás solo. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo había llegado ese mensaje allí? ¿Era una broma? ¿Un error técnico? Pero no había tiempo para pensar en eso. El sonido de la puerta trasera se escuchó nuevamente, esta vez con más fuerza. Me giré hacia ella, mi cuerpo en tensión. Algo o alguien estaba allí, en el umbral de la puerta. Fui hacia la puerta con pasos cautelosos, pero cuando la abrí, la oscuridad del jardín me envolvió. No había nada, o eso pensaba. Cuando traté de cerrar la puerta, la vi. Una figura sombría, parada al final del jardín. No podía ver detalles, pero sus ojos brillaban con una luz tenue, como si me miraran fijamente. El miedo me paralizó. No pude dar un paso atrás. No podía moverse, no podía respirar. La figura no se movía, solo me observaba desde su lugar en el jardín. El aire se había vuelto espeso, y no podía apartar la mirada de ella. El terror me llenaba completamente. La sensación de que algo espantoso estaba por ocurrir era palpable. Fue cuando entendí. La casa, la llamada, la sombra, todo estaba conectado. La figura comenzó a acercarse lentamente, deslizándose sobre el suelo como si no caminara, sino que flotara. Mis piernas finalmente respondieron y corrí hacia el interior de la casa. Pero al cerrar la puerta, algo me detuvo. Los candados no cerraban. La cerradura no respondía. La figura seguía avanzando hacia mí, y ya no podía huir. En ese momento, un sonido bajo, similar a un susurro, me alcanzó: finalmente, te encontré. Era una noche como cualquier otra. Me encontraba solo en casa, después de una jornada larga de trabajo. La ciudad estaba tranquila, más de lo que solía estar, con las calles vacías y el murmullo lejano del tráfico que se desvanecía a medida que caía la noche. Mi departamento, en el último piso de un edificio algo antiguo, siempre me había proporcionado un extraño consuelo. A pesar de su aparente deterioro, tenía un ambiente acogedor. Algo en la quietud de esos pasillos largos y las paredes de ladrillo envejecido me ayudaba a desconectar, a sentir que estaba en un refugio. Ese día, había dejado mi teléfono en modo silencioso. No tenía ganas de atender a nadie. Quería solo estar en paz, disfrutar de mi tiempo a solas. Preparé algo de comida rápida, me senté frente a la televisión y me hundí en el sofá. Sin embargo, había algo en la atmósfera esa noche que era diferente. Al principio no lo noté, pero algo en la casa, algo que estaba en el aire, me inquietaba. Cuando apagué la televisión, el silencio se hizo más profundo, más denso. Miré alrededor, sin querer pensar demasiado. Pensé que solo era cansancio, que mi mente ya no funcionaba correctamente. Decidí ir a la cocina a tomar algo de agua, pero al pasar por el pasillo, un sonido bajo me hizo detenerme. No podía identificarlo bien, pero algo crujió en las paredes, como si la casa estuviera respirando, como si se estuviera moviendo, ajustándose, aunque eso no tenía sentido. Los viejos cimientos del edificio siempre hacían ruidos, pero nunca me habían inquietado tanto como esa noche. Al principio traté de ignorarlo. El sonido podría ser el viento o la humedad. Sin embargo, un segundo crujido, más fuerte, me hizo girarme de inmediato. Volví a mirar el pasillo vacío, pero no había nada que pudiera explicar el ruido. La luz de la cocina estaba encendida, pero el resto de la casa estaba a oscuras. Decidí hacer caso omiso de lo que acababa de escuchar y continué hacia la cocina, aunque algo dentro de mí me decía que debía investigar, que algo no estaba bien. Saqué un vaso y lo llené con agua fría. Lo bebí rápido, tratando de calmarme, pero el desconcierto seguía. Al regresar al salón, encendí una lámpara de pie junto al sofá. Había algo en el aire, como una presión invisible que me estaba oprimiendo el pecho.
Lo intenté nuevamente, me tumbé en el sofá, traté de desconectarme, pero no pude. Estaba tenso, alerto, como si algo o alguien estuviera esperando a que cometiera un error, esperando a que bajara la guardia. El sonido del crujido volvió, pero esta vez era más nítido, más cercano. Provenía de algún lugar cercano, del otro extremo de la habitación. No era el tipo de crujido que uno espera escuchar por la noche. Mi mente comenzó a elaborar teorías. La casa es vieja, el viento, las cañerías. Pero en el fondo, sabía que algo no era normal. Decidí levantarme del sofá, aunque mi cuerpo parecía resistirse. Algo no estaba bien, y no podía seguir ignorándolo. Caminé con pasos lentos hacia el pasillo. Todo estaba en silencio ahora. Solo podía escuchar el sonido de mi respiración. Al principio, pensé que estaba exagerando, pero mientras avanzaba, el ambiente se sentía más pesado. El crujido sonó nuevamente, esta vez viniendo de mi habitación, y mi corazón saltó en mi pecho. No podía creer lo que estaba sintiendo. No podía ser. Avancé lentamente hacia mi cuarto, mis pasos apenas rozaban el suelo, casi flotando en el aire denso. La puerta estaba entreabierta. La luz tenue de la lámpara en el pasillo iluminaba parcialmente el umbral, pero no podía ver nada claro. Todo estaba en sombras. Algo en mi interior me decía que no debía entrar, que debía dar la vuelta y salir de la habitación, pero mi curiosidad me empujó a abrir la puerta por completo. Al hacerlo, la luz iluminó de inmediato la habitación, pero al principio no vi nada extraño. Sin embargo, había algo en el aire. Algo que me hacía sentir incómodo. La sensación de estar siendo observado, la presión en el ambiente, se intensificó. Cerré la puerta detrás de mí, sin saber por qué lo hice, y me quedé allí, parado, observando la habitación. El sonido de la casa era lo único que podía escuchar ahora. El silencio pesado de la habitación se volvió insoportable, y fue cuando vi algo que me hizo estremecer. La ventana estaba abierta. No la había dejado abierta. Siempre la cerraba antes de dormir. El aire frío de la noche comenzaba a filtrarse por la rendija. Al principio, pensé que podría ser una simple distracción, una coincidencia. Tal vez la había dejado abierta sin darme cuenta, pero algo en mi interior me decía que eso no era posible. Decidí acercarme, cerrar la ventana rápidamente y regresar al salón, pero en ese momento, una ráfaga de aire frío me hizo temblar. No estaba tan frío afuera, ¿cómo podría el aire entrar tan rápidamente? Me giré hacia el fondo de la habitación, hacia el rincón oscuro. Algo brillaba débilmente en el suelo. Al principio no entendí lo que era. Solo pude distinguir una forma borrosa. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras me acercaba. Al llegar a la esquina, mis ojos se fijaron en el objeto, una hoja de papel. Al agacharme para recogerla, me di cuenta de que algo estaba escrito en ella, con una caligrafía temblorosa, apenas legible: ya sabes que no estás solo. La hoja de papel estaba arrugada, como si hubiera estado allí durante días. Al principio, no podía comprender lo que acababa de leer. Ya sabes que no estás solo. No entendía cómo algo así había llegado a mi habitación, ni quién podría haberlo dejado allí. Mi mente se desbordaba con preguntas, pero no podía encontrar respuestas. Me quedé agachado en el suelo, observando el mensaje, sin poder apartar los ojos de las palabras que parecían escritas por una mano temblorosa, urgida por algo, como si quien las había dejado estuviera desesperado. El miedo comenzó a apoderarse de mí, un miedo visceral que me paralizaba. Nadie había estado aquí. Estaba seguro de eso. La puerta estaba cerrada con llave cuando llegué a casa. No había nadie en el pasillo. Nadie. No podía dejar de mirar el papel. De alguna forma, sentí que la casa se había vuelto más grande, más vacía, más ajena. Cada rincón se sentía como un lugar desconocido, y ese mensaje era lo único que tenía sentido ahora. Sabía que algo estaba mal, pero no podía procesarlo. ¿Qué significaba? ¿Y quién había escrito eso? Me levanté, todavía con la hoja en la mano, y di un paso atrás. La sensación de estar siendo observado, esa opresiva presión en el aire, se intensificó. Sentí como si cada rincón de la casa estuviera lleno de presencias invisibles, como si estuvieran esperando algo. Cada uno de los crujidos en las paredes, cada susurro en la oscuridad, parecía ahora tener un propósito. En ese momento, el teléfono sonó. El sonido del timbre me hizo saltar de inmediato. El miedo me recorrió, y por un momento, dudé en contestar. ¿Quién podría estar llamando? Nadie más sabía que estaba en casa. Nadie me había llamado toda la noche.
Miré el teléfono, que estaba sobre la mesa en el salón, y, a pesar del miedo, algo me impulsó a contestar. Cuando levanté el auricular, el sonido de la línea muerta me hizo fruncir el ceño. No había ninguna voz al otro lado, solo un sonido bajo, como si algo estuviera respirando pesadamente a través del teléfono. No había nadie. Solo el vacío, pero ese sonido, esa respiración. ¿Qué era? ¿Por qué alguien respiraba a través del teléfono? Mi corazón se aceleró al pensar en lo que podría significar. No lo aguanté más y colgué rápidamente. El miedo me había invadido de nuevo, pero esta vez era más intenso. Sentía que algo me acechaba, que estaba siendo observado por algo que no podía ver, algo que se movía en la oscuridad de la casa. Miré alrededor, buscando una explicación, pero no había nada que pudiera encontrar. Solo la misma quietud, solo el mismo vacío. Decidí que debía salir de la casa. No sabía qué estaba pasando, pero no podía quedarme allí ni un minuto más. Corrí hacia la puerta de entrada, con la esperanza de salir al exterior, de sentir que el aire fresco de la calle me despejaría. Pero al llegar a la puerta, me detuve. Estaba cerrada con llave, como siempre. Pero algo estaba mal. Algo no se sentía bien. Miré por la mirilla. No podía ver nada a través de la pequeña abertura. El pasillo estaba vacío, igual que el jardín fuera de la casa. Sin embargo, un pequeño y leve golpe en la puerta trasera me hizo girar rápidamente. Sentí como si todo se desmoronara, como si algo estuviera sucediendo a mis espaldas. No entendía qué estaba pasando, pero sentí una urgencia desesperante por salir. Me dirigí a la puerta trasera, caminando rápidamente, pero cuando llegué allí, la encontré abierta. Al igual que la ventana. El aire frío entraba desde afuera, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a algo extraño que no lograba identificar. La puerta estaba entreabierta, y pude ver una figura en el jardín, una sombra que se movía lentamente hacia la casa. Mi mente estaba en un torbellino de miedo. No podía moverme. ¿Quién estaba fuera? ¿Qué quería? De alguna forma, sabía que no debía acercarme a la puerta. Algo me decía que no debía abrirla. En mi interior, sentía que esa figura no era humana. La sensación de terror me paralizó, pero el miedo seguía siendo más fuerte que mi sentido común. En ese momento, el teléfono sonó nuevamente. El sonido de la llamada era más urgente, como si la casa misma estuviera tratando de advertirme. Pero no podía atenderlo. Sabía que no debía. En lugar de eso, me dirigí rápidamente hacia el pasillo, buscando algo con lo que defenderme. No podía estar solo en esa casa. Tomé un cuchillo de la cocina, y aunque sabía que no me serviría de nada contra lo que me acechaba, me dio un pequeño consuelo. Caminé hacia el salón, hacia la puerta trasera, con la respiración entrecortada. Al acercarme, la figura ya no estaba. El jardín estaba vacío. No había nadie allí, pero el aire seguía pesado. La puerta, que antes estaba abierta, ahora estaba completamente cerrada. Con el cuchillo aún en mano, mi respiración se aceleró mientras miraba la puerta cerrada. No podía creer lo que había ocurrido. La figura que había visto en el jardín desapareció como si nunca hubiera estado allí. No había rastros, ni huellas, ni nada que sugiriera que alguien hubiera pasado por allí. Sin embargo, el miedo seguía palpitando en mi pecho. Algo no estaba bien. Puse el cuchillo sobre la mesa, con las manos temblorosas, y traté de calmarme. Tal vez estaba imaginando cosas. Mi mente estaba jugando trucos. No quería creer lo que acababa de suceder, pero no podía negarlo. La sensación de estar observado, el ruido inexplicable, el mensaje en la hoja de papel. Todo apuntaba a algo que no podía comprender. Me acerqué a la ventana del salón y miré hacia afuera. La calle estaba desierta, la luz de la farola iluminaba débilmente el borde de la acera. No había movimiento, no había nada fuera de lo común. Pero la sensación de que algo me acechaba no desaparecía. De repente, el sonido de las persianas me hizo girar hacia la ventana. La cortina se movía, pero no había viento. ¿Quién o qué lo estaba moviendo? No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Algo estaba sucediendo en esa casa. Algo que no podía controlar. Decidí salir, aunque el miedo seguía recorriéndome como una sombra. No me importaba si la puerta estaba cerrada. No me importaba nada. Necesitaba salir, respirar aire fresco, huir de la opresiva atmósfera de la casa. Pero al acercarme a la puerta, algo me detuvo. La manilla estaba fría al tacto, más fría de lo normal. Un leve crujido del suelo me hizo voltear rápidamente. Estaba solo, pero de alguna manera,
Sentí como si alguien estuviera detrás de mí, observándome. La figura de la que me había asustado antes seguía apareciendo en mi mente. Cerré los ojos por un momento, intentando calmarme, pero al abrirlos, la puerta seguía cerrada. Pero algo en el aire había cambiado. Estaba más denso. El peso del ambiente parecía haberse multiplicado. Cerré la puerta con fuerza, volví al salón, y me senté nuevamente en el sofá. No tenía idea de qué estaba pasando, pero sentía que la casa estaba reaccionando a mí, como si cada paso que daba, cada pensamiento que cruzaba mi mente, afectara lo que ocurría a su alrededor. El teléfono sonó de nuevo, y me sobresalté tanto que casi lo dejé caer al suelo. Esta vez no era una llamada perdida, el número era desconocido, pero el sonido en la línea era diferente. Esta vez, no era solo respiración. Había algo más. Me acerqué al teléfono, dudando. ¿Debía contestar? Parte de mí sabía que no debía hacerlo, pero no podía dejarlo. Algo me empujaba a escuchar, a saber que quería la llamada. Levanté el teléfono y, al principio, el zumbido me hizo fruncir el ceño. No había voz, solo el sonido de la línea muerta, el crujir bajo de la llamada. Pero, de repente, lo escuché. Un susurro bajo, muy cercano. No puedes escapar. Colapsé hacia atrás, mi cuerpo temblando de terror. ¿Cómo era posible que alguien estuviera en la línea? ¿Quién estaba en mi casa? Traté de colgar, pero mi dedo se quedó paralizado sobre el botón. El susurro continuó, esta vez más claro. No puedes escapar. Lo sabes. Mi mente comenzó a nublarse. Me levanté de golpe, dejando el teléfono colgado, y corrí hacia el pasillo. Cada paso me parecía más pesado que el anterior. Quería salir, pero algo dentro de mí sabía que no debía hacerlo. Me volví hacia la puerta de la habitación. La que había cerrado con llave antes. Estaba abierta. ¿Cómo? Mi cuerpo no podía detenerse. Me dirigí hacia ella como si fuera un imán. Algo estaba allí, algo me llamaba, y no podía evitarlo. Entré en la habitación, y la luz de la lámpara parpadeó brevemente antes de apagarse por completo. Quedé sumido en la oscuridad. Mis ojos se ajustaron lentamente, y fue entonces cuando lo vi. La figura. Ya no era una sombra. Ahora estaba de pie en la esquina de la habitación, inmóvil. El aire en la habitación estaba helado, como si el frío mismo se hubiera apoderado del espacio. La figura no se movía. Solo estaba allí, observándome, esperando. El miedo me paralizó. Sentí como el frío me atravesaba. La sensación de que algo estaba a punto de suceder me hizo dar un paso atrás. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura dio un paso hacia mí. Sin pensarlo, salí corriendo de la habitación, cerrando la puerta de golpe tras de mí. El sonido del impacto reverberó en el pasillo. El corazón me latía con fuerza, pero el terror no me dejaba avanzar. Miré hacia el salón, hacia la ventana, como si esperara ver algo en el exterior que pudiera ofrecerme alguna respuesta, alguna explicación. Pero no había nada. El exterior estaba oscuro y vacío, sin rastro de vida. El teléfono, el mismo teléfono que había dejado en el salón, comenzó a sonar nuevamente. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me acercaba al aparato. Sin dudarlo, lo levanté. El silencio de la línea me envolvió de inmediato, y el eco del susurro volvió a llenarme la cabeza. Ya es tarde. De repente, algo extraño ocurrió. Las luces de la casa parpadearon con intensidad, como si toda la energía estuviera luchando por mantenerse estable. La casa crujió, los cimientos temblaron, y la sensación de ser observado se hizo insoportable. Estaba atrapado. No sabía qué hacer, pero sabía que algo estaba sucediendo, algo que no podía controlar. El teléfono dejó de sonar, pero el zumbido persistió en mis oídos, como un eco lejano. La casa, que antes parecía acogedora, ahora era un lugar extraño, oscuro y lleno de presencias invisibles. Cada crujido, cada susurro, me ponía al borde del colapso. No podía quedarme allí. No podía quedarme ni un segundo más. Salí corriendo hacia la puerta de entrada, pero algo me detuvo. Algo que no podía ver, pero que sentí como una fuerza que me atrapaba, que me impedía irme. Me quedé paralizado, temblando, sin poder moverme. Era como si la casa misma estuviera absorbiéndome, controlando mis acciones, obligándome a quedarme allí. Miré hacia la ventana, esperando ver algo fuera, alguna señal de que todo esto era solo mi imaginación, pero no vi nada. Solo oscuridad. Y entonces, lo vi. Una sombra, del tamaño de una persona, se deslizaba por el borde de la ventana.
No era el reflejo de nada, ni un juego de luces. Era una presencia. Algo que no debería estar allí, algo que me observaba. Me acerqué a la ventana, mis manos temblando de terror. No podía dejar de mirar, pero sabía que al hacerlo, no podría volver atrás. Cuando miré a través de la ventana, la sombra desapareció en el aire. No había nada. Una sensación indescriptible me recorrió el cuerpo, como si mi mente se estuviera desintegrando lentamente. Me sentí atrapado en un lugar que ya no reconocía. El frío se intensificó, pero no era un frío normal. Era como si el aire mismo estuviera congelado, como si la temperatura de la casa hubiera caído drásticamente en solo unos segundos. Mi respiración se volvió errática. No podía pensar con claridad. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era lo que había ocurrido? De repente, la puerta del salón se cerró violentamente. No la había tocado, pero algo la empujó con tal fuerza que casi hizo que me cayera al suelo. El sonido del impacto resonó por toda la casa, y el crujido de las paredes se volvió más fuerte, como si la casa misma estuviera siendo desgarrada por una fuerza invisible. No sabía qué hacer, pero algo me dijo que debía salir de allí. No podía seguir en ese lugar. Caminé rápidamente hacia la puerta, la manilla fría al tacto. Al girarla, la puerta no cedió. Estaba cerrada. La empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió. Algo había bloqueado el paso. Algo que no podía ver, pero que sabía estaba impidiéndome escapar. La luz de la lámpara en el pasillo parpadeó varias veces y luego se apagó por completo, dejando todo en completa oscuridad. Me quedé allí, en medio del pasillo, sin saber qué hacer. El silencio era absoluto, pero el peso del miedo en mi pecho lo hacía casi insoportable. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido suave, casi imperceptible, provenía de las sombras. No era un susurro. Era algo más profundo, algo más oscuro. Era una risa. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia la ventana, pero al abrirla, el aire frío me golpeó con fuerza. Miré hacia afuera. No había nada. Ningún rastro de vida. La calle estaba vacía. La ciudad parecía haberse desvanecido en la oscuridad. No había ruido, no había movimiento. Solo la quietud de la noche. La risa continuó, más fuerte ahora, y me giré hacia el interior de la casa. Y allí estaba. La figura. Ya no era una sombra. Ahora podía verla con claridad, aunque aún no podía distinguir todos sus detalles. Era alta, delgada, pero su presencia era abrumadora. Parecía estar hecha de oscuridad misma, como si no perteneciera a este mundo. Se encontraba en la entrada del pasillo, observándome sin decir una palabra, como si estuviera esperando algo. La sensación de terror se apoderó de mí nuevamente. No podía moverme. No podía gritar. Solo podía mirarla. La figura comenzó a acercarse lentamente, y con cada paso que daba, el aire se volvía más pesado. El frío me calaba hasta los huesos. Estaba atrapado, y lo sabía. Algo me decía que no debía huir, que no debía intentar escapar, pero no podía quedarme allí. Algo me decía que debía enfrentarlo, pero la idea de hacerlo me aterraba. La figura estaba a unos pocos metros de mí cuando de repente, el sonido de las paredes crujió nuevamente, pero esta vez fue más fuerte. Fue como si la casa misma estuviera rompiéndose. La figura no se detuvo. Siguió avanzando hacia mí con paso lento, seguro. Cada vez que sus pies tocaban el suelo, sentía que el suelo temblaba bajo mis pies. Un grito ahogado salió de mi garganta, pero no pude oírlo. Estaba atrapado en ese silencio pesado, en esa atmósfera densa que no dejaba espacio para el aire. La figura estaba justo frente a mí ahora, y sus ojos, aunque no podía verlos claramente, brillaban con una intensidad sobrenatural. No podía moverme. No podía respirar. De repente, un ruido ensordecedor rompió el silencio. Fue como un golpe fuerte, seguido por un crujido que vino de la base de la casa. Las paredes comenzaron a agrietarse. El sonido de algo rasgando el aire me envolvió. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera absorbida por la oscuridad misma. Y en ese momento, todo se detuvo. El ruido cesó. La casa volvió a la calma. El aire volvió a ser normal. La figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. La luz de la lámpara del pasillo parpadeó nuevamente, y las paredes dejaron de crujir. Estaba solo. De nuevo. Me caí de rodillas, sintiendo como todo el peso de lo que acababa de experimentar me invadía. No sabía si estaba soñando o si todo lo que había ocurrido había sido real.
Miré la habitación vacía, las paredes en su lugar. Todo parecía normal, pero algo dentro de mí sabía que ya no lo era. Algo en mí había cambiado para siempre. Siempre había sido una persona que disfrutaba de la soledad. Me gustaba estar solo en casa, sin interrupciones. Era un refugio para mí, un espacio en el que podía desconectar del mundo. Aquella noche no era diferente. Había llegado de trabajar y, como tantas veces, decidí quedarme en casa. No tenía planes, solo quería descansar y disfrutar de la tranquilidad. Pero algo cambió en el momento en que puse el pie dentro de la casa. La puerta se cerró con un sonido sordo, y el aire en el vestíbulo parecía más pesado de lo normal. Al principio, pensé que era solo el cansancio del día lo que me hacía sentir extraño, pero pronto comencé a notar que el ambiente estaba diferente. Algo en el aire, como si la casa misma estuviera cargada de una presencia invisible. Tracé una línea rápida por el pasillo hasta la sala, encendí una lámpara y me senté en el sofá. Quería relajarme, pero la sensación de inquietud persistía. Decidí poner la televisión para distraerme. Mientras pasaba los canales sin prestar mucha atención, la casa seguía ahí, envolviéndome con ese aire espeso. El reloj en la pared hacía su sonido característico, cada segundo resonando más fuerte de lo habitual. Pero el ruido que realmente me sacó de mi concentración fue un crujido. Venía del pasillo. No un crujido leve, como los que solemos escuchar de las casas viejas, sino uno más marcado, como si algo hubiera sido desplazado. Me levanté del sofá, sin saber por qué. Caminé por el pasillo con paso cauteloso. No quería pensar en lo peor, pero la sensación de que algo no estaba bien se hacía más fuerte. Cuando llegué al final del pasillo, a la puerta de mi habitación, no vi nada fuera de lo común. La puerta estaba cerrada, y la casa seguía en silencio. Pero el crujido, seguía ahí. No provenía de mi habitación, sino de algún lugar más profundo dentro de la casa, como si las paredes mismas estuvieran moviéndose. Me detuve en seco. El aire parecía volverse más denso, más pesado. Intenté ignorar el sonido, pero era imposible. Decidí ir hacia la cocina a tomar algo, con la esperanza de calmarme. Tal vez era solo el cansancio, tal vez algo más. Pero cuando pasé por el umbral de la cocina, lo escuché nuevamente. Un crujido, más fuerte, y luego otro. Esta vez, no era solo un crujido en el suelo. Parecía provenir de la pared, como si algo estuviera intentando atravesarla. Mi mente comenzó a trabajar rápidamente, buscando explicaciones, pero no podía encontrar ninguna. Decidí que era hora de dejar de darle vueltas y simplemente volver al sofá. Pero cuando me di la vuelta, la lámpara del salón comenzó a parpadear. Al principio, pensé que era un mal contacto, pero luego comenzó a parpadear con más intensidad. Como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Miré hacia el pasillo, esperando ver algo, pero no había nada. La casa parecía vacía, pero aún así, había algo en el aire que no podía ignorar. El parpadeo de la lámpara se detuvo abruptamente, y el sonido del reloj en la pared se hizo aún más fuerte. Como si de alguna manera se hubiera amplificado. Decidí que lo mejor era no seguir investigando. Me senté nuevamente en el sofá, intenté concentrarme en la televisión, pero la incomodidad me impedía disfrutar de nada. El aire seguía cargado, y no podía deshacerme de la sensación de que algo me estaba observando. Algo que no podía ver. De repente, escuché un sonido proveniente de la planta superior de la casa. Era un leve susurro, casi inaudible. Al principio pensé que podía ser el viento o la casa asentándose, pero era extraño. Como si algo estuviera caminando sobre el techo, moviéndose de un lado a otro. No tenía mascotas, no vivía con nadie, así que no podía ser otra cosa que algo más. Me levanté del sofá nuevamente. La tentación de investigar era más fuerte que el miedo, aunque sabía que debería haberlo ignorado. Caminé hacia las escaleras, mis pasos resonando en el silencio de la casa. Cuando llegué al final de las escaleras, miré hacia arriba. La luz de la planta superior era tenue, casi apagada. Pero pude ver algo. Un movimiento en la esquina. No podía distinguir qué era, pero algo había allí. Algo que se movía rápidamente, como si hubiera sido perturbado por mi presencia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué era eso? ¿Un animal? ¿Una sombra? No tenía sentido. Me quedé allí, en el umbral, sin atreverme a dar el siguiente paso. La sensación de que había algo más, algo oculto en la casa, se había vuelto insoportable.
Sabía que debía irme, pero algo me lo impedía. Algo dentro de mí quería saber qué estaba sucediendo. Así que subí las escaleras lentamente, con cautela. El aire en la planta superior era aún más frío. Los pasos crujían bajo mis pies. A medida que avanzaba, el sonido que había escuchado antes se hizo más fuerte. No era un susurro, era algo más pesado, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Miré alrededor, pero no vi nada. Todo estaba en silencio, a excepción de ese ruido, que parecía provenir de una habitación al final del pasillo. Me acerqué a la puerta, mis manos sudorosas. No sabía qué esperar, pero la sensación de terror estaba al alcance. Mi respiración se aceleró. Cuando estuve frente a la puerta, la manilla estaba fría. La giré lentamente y la puerta se abrió con un leve chirrido. Dentro, solo había oscuridad. La habitación estaba en completa oscuridad, pero podía sentir la presencia de algo en su interior. Algo que no debía estar allí. La puerta, que normalmente nunca se quedaba abierta, ahora estaba completamente abierta, y mi mano seguía fría sobre la manilla, sin poder moverla. Por un instante, me quedé allí, paralizado por el miedo. Los sonidos a mi alrededor se habían desvanecido, y solo quedaba el eco de mi respiración. Mi mente me decía que debía retroceder, que no debía entrar, pero mis pies avanzaron por su cuenta, empujados por una fuerza invisible. No podía explicar cómo ni por qué lo hacía, pero sabía que algo me estaba llamando, algo que debía ver. Puse un pie dentro de la habitación, y de inmediato el aire se volvió más denso, como si la atmósfera de la casa se hubiera concentrado en este lugar. El aire estaba impregnado de un frío que me calaba hasta los huesos. Podía sentirlo en cada resquicio de mi piel. La sensación de incomodidad me invadió, y mi mente comenzó a bombardearme con pensamientos oscuros. ¿Por qué todo en la casa parecía tan extraño? ¿Por qué sentía que me observaban? ¿Quién o qué estaba en ese cuarto? Con el paso siguiente, la luz de la linterna que llevaba se apagó de golpe. El apagón fue inmediato, y un extraño sonido de rozamiento llenó la habitación, como si algo hubiera caído al suelo. Mi respiración se agitó y mi cuerpo tembló. Pensé que era solo mi nerviosismo, pero algo en el aire me decía que no. Alguien o algo había estado aquí. Había algo en la penumbra de la habitación. Con las manos temblorosas, intenté encender la linterna, pero nada sucedió. El cuarto seguía sumido en la oscuridad total. Cada pequeño sonido, cada susurro, se hacía más fuerte, más presente. Podía oír mis propios latidos, y con cada pulsación sentía que algo me presionaba el pecho. El miedo me paralizaba, pero aún así, me obligué a avanzar. Tal vez lo que estaba buscando no era algo tangible, sino solo la verdad detrás de lo que sentía. Lo que sabía era que no podía darme la vuelta ahora. Tenía que ver qué estaba ocurriendo. Mis pies seguían avanzando, sin poder detenerme. La oscuridad parecía estar viva. No había muebles en la habitación, solo una cama vieja, cubierta por una manta polvorienta. Pero en el centro de la habitación había algo. Algo que no encajaba con lo que conocía. Algo que no debía estar allí. Me acerqué con cautela, mis pies arrastrando el suelo al caminar. El sonido de mis pasos era lo único que podía escuchar. A medida que me acercaba al centro de la habitación, pude ver una sombra, aunque no lograba distinguir qué era exactamente. Parecía una figura humana, pero no podía decir si era una ilusión creada por la oscuridad, o si realmente estaba frente a algo tangible. El aire seguía siendo denso, pesado. Algo me rozó la pierna, pero al mirar hacia abajo, no vi nada. No podía dejar de mirar esa sombra. Algo en mi mente me gritaba que retrocediera, pero mis piernas no respondían. Estaba demasiado cerca. De repente, un crujido fuerte rompió el silencio. La sombra pareció moverse, y mi corazón dio un vuelco. Mi instinto me dijo que corriese, pero no podía moverme. La sensación de que estaba atrapado me envolvió, como si no pudiera escapar de esa casa. Sentí la presión de algo cerca, algo que me acechaba en la oscuridad. Un susurro muy bajo llegó a mis oídos. No era una voz humana. Era algo más profundo, algo inhumano. El terror me invadió, pero no pude apartar los ojos de la figura. Me sentía como si la sombra me estuviera absorbiendo, como si me estuviera arrastrando hacia el centro de la habitación. Mis piernas finalmente respondieron, y corrí hacia la puerta, pero algo me detuvo. Algo invisible me empujó hacia atrás. Caí al suelo, con el golpe sordo de mi cuerpo contra el suelo. Miré hacia atrás, temblando, y vi cómo la sombra se acercaba lentamente hacia mí.
La oscuridad en la habitación parecía volverse más densa, más pesada, como si la propia casa estuviera cobrando vida. No podía ver claramente, pero la sensación de que había algo detrás de la sombra me aterrorizó. Algo mucho peor. La figura avanzaba, pero no era humano. Era algo que no podía entender. Algo que no debía estar en mi casa. Con el corazón latiendo con fuerza, me arrastré hacia la puerta, luchando por levantarme. Mi cuerpo no respondía. El miedo había tomado el control de cada músculo. De alguna manera, logré ponerme de pie y corrí hacia la puerta. Cuando la abrí, el pasillo estaba vacío, pero aún podía escuchar el eco de la respiración en el aire. Como si algo estuviera esperando fuera. Salí corriendo hacia el pasillo y cerré la puerta de golpe. Pero al hacerlo, escuché un sonido sordo, como un golpe contra la madera. Miré hacia atrás, temiendo lo peor. La sombra seguía allí, acechando. Pero esta vez, algo en el pasillo también se movió. Algo grande. Algo que se deslizaba lentamente hacia mí. Me volví rápidamente y corrí hacia las escaleras, subiendo a toda prisa. Cada paso se sentía como una eternidad. Miré atrás, esperando ver esa sombra acercándose más. Pero no había nada. Estaba solo. Al llegar al final de las escaleras, miré hacia la planta superior, y el pasillo estaba vacío. Me quedé en la planta superior, jadeando, con la sensación de que el aire había cambiado de alguna manera. La casa estaba extrañamente silenciosa, demasiado tranquila. Cada uno de mis movimientos se sentía amplificado, y el peso del miedo seguía presionando sobre mi pecho. Algo me decía que no debía volver abajo, que la figura, o lo que fuera, aún estaba allí, esperando en las sombras. Pero algo más me empujaba a explorar, a encontrar respuestas, a entender qué estaba pasando. Miré alrededor, y a pesar de la tensión, me sentí forzado a seguir adelante. Me dirigí hacia el pasillo, donde las paredes se alzaban altas y el aire parecía más denso. Al fondo, vi mi habitación, la que siempre había sido un refugio para mí, pero ahora parecía diferente. Más distante. Al acercarme, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. La puerta estaba entreabierta, como si alguien, o algo, la hubiera dejado abierta a propósito. Me detuve frente a la puerta y, sin pensarlo, la empujé lentamente. El chirrido de la bisagra me hizo estremecer. Cuando entré, el frío que me envolvió fue tan intenso que me hizo retroceder. No era un frío normal, sino algo más profundo, como si la temperatura del cuarto hubiera caído bruscamente. La lámpara en la mesita de noche parpadeó varias veces, iluminando la habitación de manera intermitente. En la penumbra, pude ver algo que no estaba allí antes, una figura encorvada, como si estuviera esperando. Me quedé inmóvil. La figura parecía humana, pero no era posible. No podía ser. Era como una sombra, un contorno borroso que parecía fusionarse con la oscuridad misma. Su presencia me heló hasta los huesos, y por un instante, sentí que me estaba ahogando. Algo me decía que no debía acercarme, pero mis piernas no respondían. Todo mi cuerpo se sentía atrapado, paralizado. Los segundos pasaban lentamente, como si el tiempo estuviera suspendido. Finalmente, logré moverme. Retrocedí, sin dejar de mirar la figura. Sin pensarlo, corrí hacia el pasillo, pero cuando miré atrás, la figura ya no estaba allí. Todo estaba en silencio de nuevo. Pero la presión en el aire seguía, más fuerte, más opresiva. Algo, o alguien, me estaba esperando. Y no sabía cómo escapar. Corrí hacia las escaleras, con la sensación de que la casa misma se estaba cerrando sobre mí. Al llegar al final del pasillo, mi mano temblorosa tocó la puerta de la planta baja. Sin pensarlo, la empujé con fuerza. Pero algo la detuvo. La puerta no se movió. La cerradura, que normalmente se abría con facilidad, parecía bloqueada, como si alguien, o algo, estuviera del otro lado, impidiendo que saliera. Mi mente estaba en caos. Quería salir. Quería escapar, pero no podía. Un fuerte golpe resonó desde el otro lado de la puerta, como si alguien lo estuviera golpeando con fuerza. Miré hacia atrás, y de alguna manera, sabía lo que iba a suceder. La figura estaba allí, justo al final del pasillo. Observándome. Esperando. Fue entonces cuando todo se desmoronó. La puerta de la planta baja se abrió de golpe, como si la casa estuviera respondiendo a algo que yo no entendía. Pero no era una puerta común. Era como si algo estuviera abriéndola desde el interior, como si el aire mismo se hubiera convertido en una presencia tangible, algo que me envolvía, me arrastraba.
El sonido del viento, el sonido de la casa, de la vieja estructura crujiente, todo parecía volverse una masa borrosa, un lugar donde ya no era seguro estar. Di un paso atrás y me caí al suelo. No podía moverme. El peso de la casa me oprimía, el frío me envolvía por completo. Lo único que podía oír era el sonido de mi respiración, que se volvía más lenta, más distante. Y la figura. Estaba acercándose. Cada paso era como una ola que me arrastraba. La última vez que vi la figura, estaba parada frente a mí. No podía moverme. Ya no podía. Sentí una presión en el pecho, como si todo el aire estuviera siendo absorbido por algo invisible. La figura no me tocó, pero su presencia era tan fuerte que parecía que todo en la casa la reconocía. La casa estaba viva. Y estaba a punto de devorarme. En el último instante, un sonido familiar rompió el silencio. Era el timbre del teléfono. La llamada, la misma llamada que había evitado antes. Me levanté rápidamente, y, con un esfuerzo titánico, corrí hacia la mesa del salón donde el teléfono seguía sonando. Al levantar el auricular, el silencio me envolvió de inmediato. No había nadie al otro lado. Solo un zumbido. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. La llamada, el teléfono, la figura. Todo había llegado a su fin. Estaba atrapado en algo más grande que yo, algo que no podía comprender. La sensación de estar atrapado en un ciclo eterno me rodeaba. No podía escapar, no podía despertar.